Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí con nosotros también a través de la señal de YouTube. Bueno, pues les platico. Creo que hay necesidad de decir las cosas tal cual están pasando. Aquí en Oaxaca las cosas se han complicado en relación con el tema de la vacunación que ya se venía dando a adultos mayores desde hace algunos días. Bueno, pues resulta que el día de mañana iba a ser un día intenso porque se iba a proceder a continuar la vacunación en municipios grandes como Oaxaca de Juárez y también Santa Lucía del Camino. Y se iban a agregar otros más, que eran Atzompa, San Pedro Ixtlahuaca, igualmente San Jacinto Amilpas y otros más. El caso es que de repente empieza a correr como reguero de pólvora el hecho de que quedaba cancelada la vacunación para el día de mañana. Y bueno, una cosa llevó a la otra, hubo una convocatoria de conferencia de prensa por parte de Dante Montaño, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, y así empezaron las cosas. Pero haciendo una relatoría de lo que también ha ocurrido en días pasados, pues le cuento a usted, y para eso le voy a mostrar algunas fotografías, ¿no? De cómo se veía justamente en diferentes momentos la capital del estado, pues el centro histórico sobre todo, donde finalmente se informó de que se iba a proceder a la vacunación. Bueno, pues en el centro histórico se convocó a la ciudadanía de Oaxaca de Juárez para que pues se pueda, en su caso, proceder a la vacunación. Bueno, pues las colas no se hicieron esperar. Definitivamente no se hicieron esperar, amigo del auditorio, y por el contrario, pues esta situación se convirtió en caótica porque, aquí se lo platico, aquí véalo usted, porque pues largas filas empezaron a notar, ¿no? Me pusiste una foto muy chiquita, mi querido Mariano, pero no importa. Entonces, a raíz de esta misma situación, la preocupación radica, aquí está otra más, donde pues igualmente la gente se ve cansada, tuvo que ir a hacer cola, ¿no? Eh, Eso provocó obviamente la inconformidad de la gente, el caos se dio, había personas que estaban, pues llevaron hasta su catre, en pocas palabras, su catre, sus cobijas, algunas personas pagaron para que les fueran a apartar el lugar. El único detalle de todo lo que está pasando en México es que se supone que se está haciendo pues el registro vía electrónica en la página del Instituto de Salud para el Bienestar y que con eso ya iba a estar todo resuelto, ¿no? En un momento dado o daban la hora posible de la aplicación de la vacuna, o si no, pues como para qué se estaban registrando vía electrónica, si podían llegar simplemente como lo estuvieron haciendo, y no solamente en Oaxaca, sino en todo el país. Y así empezó el caos, así empezó el caos. Muchas personas tuvieron que pasar aproximadamente 24 horas a la intemperie para poder pasar a que la vacunaran. Pero resulta que hoy, desde el mediodía de este día miércoles, se empezó a rumorar que ya no había vacunas. ¿Y qué pasa? Incluso en el municipio de Oaxaca de Juárez les dijeron, ¿saben qué? Aquí se acabaron las vacunas, ya no se puede proceder a la vacunación, entonces váyanse a buscar otro centro de vacunación para que les apliquen el biológico. Total que hubo inconformidad de la gente, obviamente. Pero después, ya a eso de las 8 de la noche más o menos, se conoció que la vacunación sería cancelada, así como lo oye, que la vacunación sería cancelada porque el argumento se conoció después por parte de Nancy Ortiz, la, la, la encargada de Salud para el Bienestar aquí en Oaxaca, que quedaría cancelado porque finalmente pues no habían llegado las vacunas a Oaxaca. El único detalle de todo esto, amigo del auditorio, es que sí preocupa esta situación, le voy a presentar aquí, sí preocupa esta situación
porque a fin de cuentas no hubo una información adecuada. En el momento en el que se empezó a conocer de este hecho, me di a la tarea de inmediato de platicar con la presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, porque pues había necesidad de comunicarle a los viejitos que ya desde muy temprano se iban a dar cita en la madrugada del día jueves para estar en punto de las 6 de la mañana y que empezara el proceso de vacunación. Pues efectivamente ya me confirmó que no se iba a llevar a cabo el proceso de vacunación y me envió ya a redes sociales este comunicado que dice lo siguiente: de acuerdo con la información oficial otorgada por el gobierno federal, en particular por la Secretaria del Bienestar, informo, debido a dificultades con el transporte aéreo de la vacuna contra el COVID-19 por instrucciones del gobierno federal, se suspende hasta nuevo aviso la vacunación para los siguientes municipios, que son Santa María Tzompa, Santa Lucía del Camino, Cuilapam de Guerrero, San Jacinto Amilpas, Jojo, San Sebastián Tutla, San Pedro Ixtlahuaca, San Raimundo Jalpan, Santa María El Tule, Santa Cruz Amilpas, San Andrés Guayapan respectivamente, y se pide a la población su comprensión y apoyo y deberán estar atentos a los avisos y comunicados por la autoridad competente para evitar confusiones y mala información. Todos los que hayan realizado su registro de manera correcta tendrán garantizada la vacuna. Aquí con ello, ¿qué es lo que le digo, amigo del auditorio? Bueno, primero, que la vacunación o el proceso de vacunación no correspondió en este caso a los ayuntamientos que ya mencioné. Aquí le pongo otra fotografía también, aunque en pequeño, de cómo se dieron en la madrugada en diferentes puntos de la ciudad capital las filas para la vacunación. Y esto ocasionó evidentemente la inquietud de la gente, porque pues algunos tuvieron que pagar para que hicieran la cola y otros más, bueno, pues finalmente al no tener dinero, pues lógico que pues decidieron hacerlo de cuenta propia, pero exponiéndose más aún estos días que en Oaxaca de Juárez y municipios conurbados ha hecho mucho frío, pero bueno, lo dejamos hasta ahí. El punto es que después de que se conoció esta noche de la cancelación, pues hasta fecha probable, ¿no? Que no han dado a conocer la vacunación, pues hubo inconformidad. Dante Montaño, el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, dijo que no iba a permitir una burla de estas porque se tenía que cumplir con la vacunación para los ciudadanos de Santa Lucía del Camino. Al respecto, pues hubo la inconformidad de la gente, incluso el mismo Dante Montaño, el presidente municipal de esta comunidad, encabezó el bloqueo en una populosa zona que es la carretera federal 190 a la altura de la gasolinera Bautista en Santa Lucía del Camino, y ahí se procedió a un bloqueo carretero. A raíz de este bloqueo carretero, le debo de comentar, amigo del auditorio, que se procedió también a la quema de llantas. Pero esto no hubiera llamado tanto la atención si no hubiera sido porque esta quema de llantas, efectivamente, pues se dio justamente frente a una gasolinera. Aquí está una de las imágenes. Aquí él es el presidente municipal de Santa Lucía del Camino. Él dio una conferencia de prensa a eso de las 8:30 de la noche y efectivamente se confirmó de la cancelación, al menos por el día de mañana, de la vacunación para Santa Lucía del Camino. Otro punto también le debo de decir. Después, conforme avanzó esta conferencia de prensa, Dante Montaño logró comunicarse con Nancy Ortiz y ¿qué cree? Le dijo que ella pues no era la persona autorizada para dar a conocer cuándo se llevaría a cabo el proceso de vacunación y todo ese asunto. A raíz de eso se empezaron a juntar los ciudadanos de Santa Lucía del Camino y procedieron al bloqueo carretero en esta zona que ya le comento. Pero después se trasladaron también a la avenida del Ferrocarril, al cruce de Guayapam también, para bloquear hasta en tanto Nancy Ortiz no diera la cara.
Finalmente se logró comunicar con ella Dante Montaño. El detalle es que Nancy Ortiz dice, bueno, pues háganle como quieran, pero pues yo ya les informé, no hay vacunas, no llegaron, no sé cuándo van a llegar y punto. El problema es que ante la falta de información, por supuesto que hay enojo en la ciudadanía. Primero, porque ha sido todo un caos la vacunación en los municipios conurbados a Oaxaca de Juárez. Muchas personas se estuvieron exponiendo de manera innecesaria, por supuesto, al contagio. ¿Por qué razón? Porque, bueno, no había sana distancia. De hecho, en las madrugadas, porque ayer que tuve que salir en la madrugada, pues me pude percatar que menos en la madrugada porque hacía mucho frío. Las personas, si no se contagiaban ahí de COVID-19, pues al rato van a tener alguna pulmonía capaz por el intenso frío, o mínimo una gripa muy fuerte, y no se vale. No se vale el engaño, no se vale que no le hayan dado la información correcta y oportuna a la gente para evitar poner en riesgo su salud. Hoy, pues de inmediato, en el caso de las comunidades que se iban a vacunar el día de mañana, pues de inmediato se dieron los comunicados. En el caso de San Pedro Ixtlahuaca también dio a conocer su comunicado para decirles a los ciudadanos que se suspendía. ¿Por qué? Porque Nancy Ortiz había decidido o había emitido este comunicado en el que obviamente se les pedía a los ciudadanos que tuvieran paciencia. De acuerdo a lo que dicen algunos, sí se van a vacunar, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Ahora, lo que también es importante que usted sepa, amigo del auditorio, es qué vacuna le van a poner, qué vacuna es la que le van a aplicar. Porque de pronto, pues, se escuchan muchas historias urbanas, no, pues es que me aplicaron la de AstraZeneca, me aplicaron la de Pfizer, me amenazaron que si no entregaba yo mi credencial de elector, pues simplemente no iban a aplicar la segunda dosis, pero ¿qué tal si le pusieron la de AstraZeneca? ¿No? Si le pusieron la de AstraZeneca no necesita segunda dosis, si es Pfizer sí, si es Sputnik también, pero el problema de este asunto, que pues simple y sencillamente no hay información al respecto. Y eso es lo que más incomoda. ¿Por qué? Porque también hace algunos días, le debo de comentar, ayer de hecho, circuló la información en diversos medios de comunicación de que habían llegado a diversos estados de la República vacunas en mal estado. Así como lo oye, vacunas en mal estado. Y Oaxaca y 8 estados de la República recibieron vacunas echadas a perder. Esto es lo que circuló en diferentes pues, páginas nacionales de información, en Forbes, México, también en el Universal, y dice, el secretario de Salud de Nuevo León dijo haber detectado vacunas echadas a perder en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, además de Campeche y Oaxaca. Si se aplican, dijo, de manera irresponsable, la Secretaría de Bienestar sería la responsable por las consecuencias que llegaran a enfrentar. Según el funcionario, también se detectaron vacunas echadas a perder en los estados que ya le comenté y forman parte incluso algunos de estos estados de la Alianza Federalista. Dijo que aunque no es responsabilidad de la Secretaría Estatal de Salud, tiene que cuidar que no siga pasando esto, pues de por sí hay insuficiencia del biológico y en este caso pues de las vacunas echadas a perder. ¿Qué fue lo que se conoció después? Bueno, se conoció que estas vacunas, las de Sinovac particularmente, no habían sido guardadas con los protocolos necesarios. Las vacunas necesitan guardarse entre los 2 y los 8 grados y se guardaron a 13, por lo cual las vacunas a 13 grados pues corrían el riesgo de echarse a perder. Pa' pronto, si en algunos estados se permitió la aplicación de estas vacunas, pues vaya usted a saber en cuanto a qué reacciones puedan provocar y en un momento dado si en realidad puedan ser efectivas, que ese es otro punto. Ahora, en México, además de esto, se están aplicando vacunas que todavía están en su fase, en su tercera fase, ¿no? No son vacunas, debo decirle, que estén ya
aprobadas todas por la Organización Mundial de la Salud. Por el contrario, pues simple y sencillamente se da a conocer que algunas vacunas como la CanSino, la Sinovac incluso, finalmente son las que están aplicándose, pero están algunas en la tercera fase. O sea, que a las personas que se les va a aplicar la vacuna, pues van a servir, no me gusta decir conejillo de indias, pero sí van a formar parte de los voluntarios a los que le aplicarán esta vacuna para saber si funciona o no funciona. Ese es justamente el problema. Y eso es lo que incomoda, que no se nos dé una información adecuada y oportuna de lo que está pasando y de que efectivamente haya desinformación al respecto. Digo, si me van a ocupar de conejillos de indias, pues por lo menos que me avisen y no que se las pretendan dar a las personas de la tercera edad sin información. Por eso es importante que si usted me está escuchando y va a irse a vacunar o tiene algún familiar que se va a ir a vacunar, pregunten, ¿qué vacuna me van a aplicar? Las mayormente difundidas a nivel mundial es la de Pfizer, la de AstraZeneca, también la vacuna Moderna que en México no se está aplicando, ¿no? Y pues de esta manera enterarse qué es lo que le están aplicando, porque no, pues es la vacuna anti-COVID-19, sí, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que me están aplicando? Porque de lo contrario, pues simple y sencillamente no vamos a tener la información oportuna. Ahora bien, incluso hace algunos días, en el caso de la vacuna Sinovac, el mismo Hugo López-Gatell había dicho que, pues simple y sencillamente, no era factible aplicarla a personas de la tercera edad. Fíjese que la Sinovac era una vacuna, pues que única y exclusivamente se iba a aplicar a personas hasta los 45 años. Y entonces, ¿por qué se pretendía en un momento dado vacunar a las personas de la tercera edad? Entonces, finalmente esta información surgió el 18 de febrero, si mal no recuerdo, y por esa misma razón, hace al menos un mes exactamente, hace menos de un mes López-Gatell desalentó Sinovac para mayores de 60 años. Esta es una información muy interesante que apareció en El Economista y José Luis Salomía prometió revisar en qué contexto se hicieron estas declaraciones de López-Gatell sobre la vacuna de Sinovac. Dicho de otra manera, un director, o sea, Salomía, auditoría el trabajo de un superior jerárquico, López-Gatell, asentado en un comunicado de la Secretaría de Gobernación del 18 de febrero, justo a la fecha que le decía. Ahora, José Luis Salomía Segarra, director de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, ofreció revisar la declaración que hizo el 18 de febrero el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que la aplicación de la vacuna de Sinovac contra COVID-19 era recomendada en personas de menos de 45 años y no en adultos mayores. El 27 de febrero llegaron a México 800,000 dosis de la vacuna de Sinovac procedente del Aeropuerto Internacional de Beijing, China. Esta vacuna, la Sinovac, es china. Pero la Secretaría de Salud no pudo comenzar su aplicación debido a que la empresa farmacéutica no proporcionó el certificado de análisis correspondiente. El documento llegó a México 6 días después, el 5 de marzo. Al día siguiente, las dosis fueron trasladadas hasta las 32 entidades federativas donde ya se empezaron a aplicar a personas adultas mayores para continuar con la política nacional de vacunación contra el COVID-19. El 18 de febrero, el subsecretario Hugo López-Gatell hizo sus recomendaciones sobre grupos de edad para la aplicación de las vacunas en México. Durante una reunión virtual encabezada por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el subsecretario Hugo López-Gatell detalló que los biológicos con eficacia arriba del 90%, como son los de Pfizer, BioNTech, AstraZeneca y Sputnik V, están destinados a personas con más riesgo de complicaciones en su salud ante el virus SARS-CoV-2,
como el caso de las personas adultas mayores, profesionales de la salud y las personas entre 40 y 60 años. Para la población económicamente activa de menos de 45, desde el punto de vista técnico, sería más recomendable usar biológicos con eficacia de entre 50 y 60%. O sea, ¿cuáles son estas vacunas? La CanSino, la Sinovac y la Janssen. Según informó en un comunicado del 18 de febrero por la propia Secretaría de Gobernación. Al respecto, a través de una videoconferencia de prensa en Palacio Nacional, el doctor José Luis Salomía ofreció revisar esta declaración del subsecretario López-Gatell sobre la aplicación de la vacuna Sinovac en adultos mayores. Pues, ¿qué le cuento? Que en varios estados de la República, entre los que efectivamente le comenté hace un rato, la vacuna Sinovac es la que se va a aplicar a los adultos mayores. Entonces, sí habría que preguntarle al mismo Hugo López-Gatell si sí es factible la vacunación para los adultos mayores o no. O a dónde las personas jóvenes estamos llevando a los adultos mayores para que se vacunen con algún biológico que a lo mejor o no les funcione o a lo mejor les cause daños a la salud. Por eso es que es tan importante que usted, cuando lo vayan a vacunar, pregunte, ¿qué vacuna me están poniendo? No, pues ¿qué es la vacuna anticovid? Sí, pero ¿cuál? ¿Cuáles están autorizadas en México? Está autorizada la Pfizer-BioNTech, la AstraZeneca, la Sinovac, ahorita le digo las demás, que son finalmente las vacunas que se están aplicando, la Sputnik 5 también, la CanSino, la Sinovac y la Janssen. Esas son las que están hasta este momento autorizadas para aplicarse en México. Obviamente la CanSino, la Sinovac y la Janssen tienen de un 50 a un 60% de efectividad. ¿Qué es lo que previenen estas vacunas? Que a usted lo vayan a hospitalizar y lo vayan a intubar, para pronto, ¿no? Y en el caso de las vacunas, tanto la Sputnik V, que aunque no esté del todo autorizada por la Organización Mundial de la Salud, tiene una efectividad alta, la AstraZeneca y la Pfizer-BioNTech. Esas son para el personal de primera línea, estamos hablando directamente en el caso de los médicos, las enfermeras que están atendiendo casos de COVID-19. Esas vacunas sí tienen 90% de efectividad. Lo que también me preocupa, y esto lo comento también aquí en este espacio, es que mucha gente, y la hemos visto en los comerciales, perdón, en las notas de los canales de televisión oficiales de pronto, donde se dice por parte de los viejitos, es que viva, ya me vacuné, ya voy a poder ver a mi familia y shalala, shalala. ¿Pero qué cree? La vacuna que a lo mejor les están aplicando es la CanSino, la Sinovac o la Sinopharm, que tienen de entre un 50 y 60% de protección o de efectividad contra el COVID-19. A lo mejor le van a evitar que tenga usted un caso grave de COVID, pero le va a dar si es que en un momento dado están en riesgo. Por lo tanto, usted si ha sido ya inoculado con algún biológico en contra del COVID-19, la sugerencia es cuídese los primeros días. Los primeros 5, 6, 7 días, si es posible, no salga después de que le apliquen la vacuna, permita que la vacuna la reconozca su cuerpo, dependiendo la que le aplicaron. Hay algunas que tienen, como en el caso de la Pfizer, tiene el ARN mensajero y pues de esta manera el cuerpo lo que va a hacer es adaptarse obviamente a este ARN mensajero, combatirlo y aprender cómo va a reaccionar el sistema inmunológico para atacar el COVID-19. Pero esta vacuna tiene un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Bueno, que su cuerpo puede ser alérgico a esta vacuna. Ese es el riesgo. Por lo tanto, lo importante de todo esto es que usted tenga la información oportuna y sepa qué le pusieron para poder reaccionar. Si ha tenido algún problema de alergias graves, lo sugerido es pregúntele a su médico. ¿Por qué? Porque puede haber una reacción grave, tanto que se ha mencionado que si una persona es alérgica, por ejemplo, a las abejas, ¿no? Si es alérgica a las abejas, pues seguramente van a tener algún problema en cuanto a la vacunación se refiere. Y entonces, por esa razón, más vale
tener en cuenta todos estos asegúnes para evitar sorpresas. Ahora, también es importante que le platique a usted, amigo del auditorio, que si no hay una información adecuada respecto a quién es o qué vacuna es la que usted está recibiendo, pues simplemente insista en preguntar o, o sencillamente no se vacune. ¿Qué le puedo decir al respecto? Simplemente tomar en cuenta las recomendaciones que le hace su médico si tiene algún problema de salud. ¿Cuál es el elemento principal, ¿no? Que tiene la vacuna de Pfizer? ¿Cuál es? ¿Y por qué en un momento dado hace posible que se pudiera tener una ataxia, así se llama, y que puede derivar en un caso grave en donde pueda haber intoxicación incluso, o una alergia más bien que intoxicación, que pueda derivar en un problema de salud grave? Eso es algo importante. El famoso ARN mensajero, ese es el punto. Componentes de la vacuna Pfizer tiene 10 sustancias y sin conservantes. Las guías de los países que ya le están administrando contra el coronavirus están dando a conocer su contenido. Los países europeos, entre ellos España, ya se preparan para recibir, o de hecho ya se han recibido, la vacuna de Pfizer desde el día 21 de diciembre. Y la vacuna de Pfizer para el COVID-19, que tiene un proceso de preparación por parte del personal sanitario algo más complejo que otras vacunas, supone la primera gran solución aprobada para administrar a los pacientes contra esta pandemia de coronavirus. Países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá ya están administrando esta vacuna. En primer lugar, a pacientes de riesgo y personal sanitario. Para España, por ejemplo, se estima recibir unos 20 millones para el verano de 2021, y esto le permitirá inmunizar a 10 millones de ciudadanos, teniendo en cuenta que se requieren de 2 dosis. Por eso es tan importante hablar de que para México, si bien es cierto, hay alrededor de 236 millones de vacunas, la realidad es cuántas son de Pfizer. Porque si son de Pfizer, pues se reducen a la mitad, porque estamos considerando que son 2 dosis. Igual de la de AstraZeneca, es una dosis, igual de la de Sinovac, son 2 dosis. Entonces, para que usted también lo tenga en cuenta. Ahora, en este caso, la vacuna COVID-19 de Pfizer contiene un ARN mensajero modificado por nucleósidos o ARN módulo que codifica la glicoproteína de punta viral y los ingredientes no medicinales. La vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech está empaquetada en un frasco de vidrio transparente de 2 mililitros con un tapón de goma, no hecha con látex de caucho natural, con cubierta de aluminio y tapa abatible. Para ayudar a asegurar la trazabilidad de las vacunas para el registro de inmunización de los pacientes, obviamente se debe de registrar la fecha y la hora de esto. Ahora, respecto a las sustancias no medicinales que tiene la vacuna de Pfizer, está compuesta por diferentes cosas, ¿no? Que en un momento dado puede causar cierto riesgo de alergia. ¿Cuáles son particularmente estas sustancias? Uno es el polietilenglicol, es una de ellas. Y este derivado puede causar alergia en algunas personas y también, de acuerdo a lo que está señalando, otros componentes como son cloruro de potasio, cloruro de sodio, sucrosa y también el fosfato potásico monobásico. Por eso es que esta vacuna puede ser de cierto riesgo para las personas que han tenido casos graves de alergias. Y es importante, insisto, que usted le pregunte a su médico si es posible vacunarse o no. De lo contrario, pues hay que cuidar nuestra salud en todos los sentidos. Pero si usted se vacuna en estos días, tome en cuenta que nuestro cuerpo tiene que adaptarse al biológico que nos están dando y por lo tanto habrá que esperar unos días antes de salir. Y la vacuna no le garantiza que no se va a contagiar.
Para población abierta están la CanSino, la Sinovac y la Sinopharm. Nada más. Entonces, ojalá que esta información le haya servido y estaremos pendientes de lo que está aconteciendo en Oaxaca, porque ahorita me reportan que hay varios bloqueos en la ciudad capital. Hasta en tanto, Nancy Ortiz, la superdelegada de Oaxaca del Bienestar, no dé la cara. Bueno, pues hasta otro momento, aquí en mi canal de YouTube, en Rocío Aragón Oficial. Dele me gusta a la publicación, comparta la publicación, póngale a la campanita para que pueda recibir notificaciones cuando este canal le dé una cápsula, una información. Así que no se les olvide. Yo soy Rocío Aragón, hasta la próxima y gracias por estarnos acompañando aquí y seguirnos, por supuesto. Hasta la próxima.